Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos en Cristo, que el Señor les bendiga. Estamos un martes más con ustedes, compartiendo este tiempo de traer el estudio sobre los últimos tiempos. Entonces, en el estudio pasado hablamos un poco sobre la identidad de la iglesia de los últimos tiempos. Creemos firmemente por la palabra del Señor, por la Biblia, que Cristo está a las puertas, que la segunda venida de Cristo está a las puertas. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos prepararnos y estar preparados para ese día, cuando suene la trompeta, y entender que mientras estamos sobre la tierra, somos parte de una misión, somos parte de un cuerpo que es el reino de los cielos, donde dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo, pero la cabeza es Cristo. Y entonces, como Cristo confió en usted y en mí, dándonos una identidad y una misión, quiero seguir hablando de esto. Entonces, quiero hablar qué es lo que Dios va a usar para que el reino de los cielos se manifieste sobre la tierra mientras esperamos el regreso de Cristo. En esta tarde quiero compartir contigo de la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Cuán importante es esta palabra en el mundo espiritual, en el reino de Dios. Quiero, antes de enfocarme en eso, quiero llevarte a la Biblia en Hechos capítulo 8, el capítulo 1, el versículo 8, un versículo muy conocido, pero que nos desafía a vivir lo sobrenatural de Dios, totalmente, porque dice de esta manera, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios espera que nosotros seamos testigos de Cristo, de las obras de Cristo, lo que Cristo hizo. Entonces, pero hay una cosa que debe suceder, que es el recibir el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el poder en nosotros. No es la energía, es el ser, la persona del Espíritu Santo que está en nosotros, que nos capacita, que nos da esa unción para poder llevar a cabo la misión, el poder predicar el Evangelio, el poder llevar el mensaje de esperanza. Pero para que esto suceda, había algo que se produjo antes de eso. Cuando Jesús reunió a su gente, después de haber resucitado en el aposento alto, estaban 500 personas que habían despedido a Jesús. Cuando lo vieron ascender, Jesús se fue y le dejó una consigna y le dijo: no se muevan de Jerusalén hasta ser investidos de poder. Ese fue el mandato de Jesús, porque tenía que suceder esto, el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, había algo que marcó la diferencia. Había algo que marcó la diferencia y que produjo este derramamiento. En el capítulo 2 encontramos la venida del Espíritu Santo. Entonces, el primer versículo dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, el día que se derramó el Espíritu Santo por primera vez sobre la iglesia, cuando fueron 500, el día que llegó el Espíritu Santo eran 120. Sucede todavía como sucede ahora. Gente que va y gente que viene, pero siempre va a haber un remanente en las manos de Dios que Dios va a usar. Y había un grupo de 120 que estaban ahí. Y ellos estaban, dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces, la palabra clave es la unanimidad. Estaban juntos, pero al mismo tiempo estaban unánimes. Entonces el Espíritu Santo descendió sobre esta condición, sobre la unidad de estos 120. Que fruto de ellos, estos 120, somos la iglesia sobre toda la tierra. En todos los rincones de la tierra hay cristianos, fruto de estas personas que han recibido el Espíritu Santo, porque han ido dejando su herencia a través de generaciones, y el Espíritu Santo trabajando a través de la iglesia. Ahora somos nosotros los que estamos aquí. Y tenemos que tener esta manifestación en nosotros que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros.
Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué produjo el derramamiento de la promesa en el aposento alto? ¿Es que vino así de simple porque sí? No, había una clave. Y dice que estaban juntos y unánimes. Muchas veces estamos juntos, pero no estamos unánimes. El hecho de estar juntos no es un parámetro que estamos en acuerdo, que estamos unánimes. Y eso es importante entenderlo de esta manera. Que Dios va a mover su mano cuando nosotros como hijos de Dios, como iglesia, estemos unidos en un mismo sentir. Quizá podemos estar separados físicamente, pero podemos estar unidos en el espíritu, en un mismo sentir. Dios nos bendijo con la tecnología en este tiempo, el poder tener las redes sociales, donde al mismo tiempo podemos reunirnos con gente de otros continentes y podemos estar separados físicamente, pero unidos, quizás orando con alguien que está en América o en África, donde sea. Entonces, la clave es que estemos unánimes, en un mismo sentir. Ahora, hablemos qué significa primeramente la palabra unánimes. El diccionario de la Real Academia Española dice de esta manera: dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, un mismo dictamen, voluntad o sentimiento. Y esto es algo que Dios produce en nosotros. Cuando entendemos de que Dios es el centro, que Jesús es el centro de todas las cosas, es más fácil que nosotros podamos estar unánimes. Cuando diferentes denominaciones, diferentes organizaciones simplemente trabajan para cada uno por su lado y sin tener la capacidad de estar unánime, difícilmente se produzcan las cosas grandes que el Señor diseñó en los cielos para su iglesia. Por eso es importante que entendamos este tiempo, que Dios espera que nosotros como pueblos estemos unidos en un mismo sentir, como estuvieron estos 120. Yo no sé si había familiares ahí, hermanos, amigos o no, pero la Biblia no habla de la relación que ellos tenían, pero sí habla de que ellos estaban juntos y estaban unánimes. Ahora, la definición bíblica dice de común acuerdo, de la misma visión. Eso es estar unánime, de común acuerdo. Y ahí no entra a tallar tu cultura, tu nacionalidad, no entra a tallar ninguna de estas cosas, simplemente es Dios el centro de todo. Y cuando entendemos esto, podemos tener un común acuerdo. Y cuando las cosas se vuelven en común, es mucho más fácil. Vemos en el hecho de los apóstoles, vemos que los apóstoles tenían todo en común porque entendieron este principio. Aún las cosas dice que se sentaban juntos y comían, compartían tiempo de la oración, de comer juntos, porque estaban en un mismo acuerdo, una misma visión. Y miren, la palabra unánime dice que aparece 11 veces en las epístolas y aparece 10 veces en Hechos de los Apóstoles, 10 veces, y una vez aparece en Romanos. Entonces, cuando nosotros miramos todo lo que Dios hizo por medio de la iglesia en Hechos de los Apóstoles, vemos cosas extraordinarias que Dios hizo a través de estos discípulos, de estos apóstoles, de esta gente que fueron tocadas por este poder que descendió sobre ellos, que es el Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué la palabra unánime se repite en Hechos? ¿Y por qué el hecho de los apóstoles tiene tanta relevancia como iglesia? Es porque justamente tuvieron esa unidad, esa unanimidad de poder caminar juntos, de poder quizás pensando diferente, pero tenían las cosas en común, tenían esa unanimidad. Entonces, vemos esto, el poder del acuerdo. Cuán importante es el poder del acuerdo. Quiero llevarte a Mateo capítulo 18, porque nos habla del poder del acuerdo. Y nos habla un poquito el contexto sobre el perdón. Pero cuando llegamos al versículo 20, Mateo 18, versículo 19 y 20 voy a leer, y dice así: otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estaba diciendo Jesús esto. Cuán importante es entender
este principio de poder estar de acuerdo con alguien. Y sobre todo si unimos nuestra fe en el mundo espiritual, algo se tiene que producir. Nuestra oración, mi oración puede ser eficaz, porque dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Pero si nos unimos, nos ponemos en acuerdo. Otra vez os digo, vuelvo a leer, que si 2 de vosotros, solamente 2, se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan. Imagínese usted que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo para pedir algo al Señor, ¿cuánto más sería si nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, nos uniéramos? Y por ejemplo, pedir por un avivamiento, por un derramamiento, un despertar espiritual en este tiempo. Yo creo que podremos mover la mano de Dios si nos ponemos de acuerdo. Yo creo que estamos preparados y equipados con la fe suficiente que el Señor puso en nosotros para poder mover la mano de Dios y producir algo en el mundo espiritual. Entonces, no solamente Él va a hacer lo que nosotros pedimos, no solamente va a conceder nuestras peticiones, sino también dice que Él estará en medio de nosotros si nos ponemos de acuerdo. Ahora, cuán importante es entender que si Dios está con nosotros, tenemos todo lo que necesitamos. Hay gente que dice, a mí no me queda nada, solo me queda Dios. Si solo te queda Dios, pues tiene todo lo que necesitas. Dios es suficiente para lo que necesitas. Romanos 8:31 dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No es una pregunta, es una afirmación. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si te pones de acuerdo con alguien para pedir algo al Señor, en el mundo espiritual, nadie te podrá frenar porque Dios está contigo. Ese es el poder del acuerdo. Ese es el poder de la unidad. Así que la unidad genera poder porque mueve la mano de Dios. Definitivamente tenemos que aferrarnos a esta palabra que si yo me pongo de acuerdo para pedir algo conforme a la voluntad de Dios, Dios se va a mover a favor mío, si yo tengo la fe suficiente. Recuerda lo que Dios le dijo una vez, lo que Jesús le dijo a una mujer, conforme a tu fe te será hecho. De acuerdo a lo que creemos. Y si yo junto mi fe con alguien, y si yo junto mi fe con algunos, y si yo junto mi fe con toda la congregación o con toda la gente que me rodea y cree en el mismo Dios, algo poderoso debe suceder. Por eso es importante que nosotros entendamos en este tiempo que la iglesia de los últimos tiempos tiene que producir algo en el mundo espiritual. Hermanos, es tiempo que nosotros nos sacudamos del agujero donde estamos metidos, en un confort, en un conformismo donde nos conformamos con las pocas cosas que recibimos, nos conformamos con las migajas. Cuando el Señor nos puso todo en la mesa, nos sirvió todo para que nosotros nos sentemos y agarremos lo necesario, agarremos fuerzas en Él y pongamos nuestra fe en acción. El otro día hablamos de la identidad de la iglesia, pero hoy hablamos de la unidad de la iglesia. ¿Con quién te vas a unir? ¿Con quién te estás uniendo en este tiempo? Quizás te estás uniendo con gente equivocada y tu fe no produce lo que debe producir. Quizás estás caminando de una forma equivocada y lo que estás haciendo no tiene productividad y te estás quejando. Yo no lo sé, pero es momento de que podamos cada uno de nosotros sentarnos, hacer un stop y analizar las cosas de cómo estamos caminando con el Señor. Poner en la balanza si lo que estamos haciendo de verdad tiene importancia. Pero yo puedo decirte en esta tarde por medio de la palabra de Dios que si usted y yo nos ponemos de acuerdo y pedimos algo al Señor, el Señor va a traer cosas grandes porque Dios ama la unidad. Dios se mueve en la unidad. Dios se mueve en el común acuerdo con tus hermanos. Estoy hablando a gente que entiende principios espirituales. No es un mensaje evangelístico. Estoy hablando a la gente que tiene una identidad de hijo de Dios. Estoy hablando a la gente que está quizás sentada en una iglesia, que es parte de una congregación y que de repente te das cuenta que no estás haciendo nada o lo que estás haciendo no es suficiente, no produce nada. Pues hermano querido, analiza si estás de verdad unido al cuerpo de Cristo. Es importante que nosotros entendamos esto. En la palabra de Dios, en San Juan capítulo 15, encontramos a Jesús enseñando sobre esto.
sobre la vid. Y dice el capítulo 15, versículo 1 de Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más frutos. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cuán importante es entender el poder permanecer primeramente en Dios. Si nosotros pudiéramos entender que no podemos sobrevivir en el mundo espiritual si nos separamos de Dios. Así también es importante el poder estar de acuerdo con alguien en el mundo espiritual para producir o provocar un milagro quizás que estás necesitando en este tiempo. Quizás has venido orando por ciertas situaciones y no has tenido respuesta. Pues es momento quizás que le pidas a alguien que se ponga de acuerdo contigo, porque el poder del acuerdo va a producir tu milagro. Así también encontramos un relato bíblico que encontramos en Génesis capítulo 11. Quiero compartirlo simplemente para fortalecer quizás tu fe en cuanto a lo que estamos hablando, de cuán importante es que nosotros estemos unidos. Y no es por nada, pero el Señor ama que nosotros estemos unidos, que nosotros estemos en común acuerdo todos y podamos vivir como verdaderamente una familia espiritual. Porque eso es lo que somos. Tenemos un mismo Padre y tenemos que caminar como tal. Entonces, por ejemplo, lo que sucedió en la Torre de Babel. Lastimosamente, el objetivo de esta gente no era la correcta. Pero dice que en el versículo 5 de Génesis 11, Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Versículo 6 dice: y dijo Jehová, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir. Ahora de lo que han pensado hacer. Imagínense que para lo malo, Dios se levantó para ver lo que hacían esta gente, para lo malo. No era una buena intención. Si nosotros nos uniéramos en el mundo espiritual, porque dice que hablaban todos un mismo lenguaje. Te quiero decir que por el Espíritu Santo nosotros hablamos todos el mismo lenguaje y tenemos que caminar hacia un mismo objetivo, pero no para edificar una torre que de nada puede servir, sino para mover y quizás edificar el reino de los cielos, que para eso hemos sido puestos sobre la tierra. Así que en esta tarde, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que están escuchando este momento, esta palabra, necesitamos entender que en la unidad Dios se va a mover. Y estamos viendo en Bruselas, donde estamos residiendo, estamos viendo que las congregaciones se están uniendo y cosas se están produciendo en el mundo espiritual. Yo sé que Dios está moviendo su mano en el mundo espiritual por medio de la unidad de algunos pastores, de algunos líderes. Y creemos que por ese lado va a venir mover de Dios cuando hay unidad en el cuerpo de Cristo. Pero así como esta gente se unió para construir una torre, unámonos para construir el reino de los cielos. Únete a alguien. Analiza con quién te estás juntando. Si con quién te estás juntando, si con quién te estás sentando, te está edificando de verdad, te está llevando a un buen objetivo o te está apartando de las cosas del Señor. Es importante que nosotros analicemos con quién nos estamos sentando en este tiempo. Pero te aseguro por la palabra de Dios y te lo digo en el nombre de Jesús, que si te unes a gente de Dios, Dios va a hacer algo a favor tuyo. Así como la unidad puede traer un mover de Dios, quiero decirte esto, así como la unidad puede traer un mover de Dios, la división puede causar la destrucción, que es lo contrario a la unidad. Entonces quiero enfocarme un poquito en esto. Es importante que entendamos que lo opuesto a la unidad es la división. O sea que si no te unes, probablemente te estés dividiendo. Y entonces eso puede ser peligroso, primeramente para tu propia vida espiritual. Porque si te estás dividiendo, si te estás apartando, probablemente te termines muriendo. Probablemente termines apartado del Señor, lejos de los propósitos de Dios. Porque eso es lo que sucede cuando nosotros nos apartamos, nos dividimos. Como cuerpo tenemos que estar unidos, no divididos. Mira lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 11, el versículo 17, cuando habla Jesús de la división, dice: pero
Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. De igual manera, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Hermanos, si Satanás puede caer si se levanta contra su propio reino, ¿cuánto más nosotros que somos simples seres humanos? Así que no te creas tan grande que solo puedes, que solo podrás hacer todo, así como leímos en Juan 15, que separado de la raíz, separado de la vid que es Dios, no puedes permanecer. Así también si te divides, lo que vas a tener al final de tu vida es la ruina. Porque la Biblia es muy claro en esto. La Biblia nos da advertencia de que seamos cuidadosos, de que tenemos que estar unidos y no divididos. Y creo que este es el tiempo que el Señor está trayendo sobre nosotros, un tiempo de exhortación para que estemos unidos, para que podamos caminar hacia una misma dirección. Y hemos escuchado tantas veces las enseñanzas por medio de nuestro pastor aquí. Cuando el pueblo de Israel caminaba, siempre estuvieron divididos, opiniones divididas. Gente que quería ir a un lado y otra gente que quería ir a otro lado. Al final terminaron perdiendo el objetivo que era la tierra prometida. Y nunca entendieron el propósito porque el Señor los había sacado de Egipto, porque caminaron divididos. Entonces, este es el tiempo que el Señor nos está llamando a la unidad como cuerpo de Cristo. Hermanos queridos, entendamos que Dios nos llamó a cada uno con un don diferente, con una capacidad diferente, pero donde todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y lo he repetido esto varias veces en la enseñanza pasada, porque creo que es muy importante que entendamos esto, que somos parte de un cuerpo. No estamos aquí como llaneros solitarios. Entonces, si nosotros nos apartamos, nos dividimos, lo más probable es que termines muerto espiritualmente, que termines apartado de las cosas del Señor. Por eso es tiempo de estar unidos como iglesia. Es tiempo de sacar todo miedo de unirnos a otra congregación quizás o a otra gente, pero que sea del mismo sentir, que sea gente que esté trabajando para el mismo Dios, que sea gente que tenga el mismo empuje, el mismo motor que es el mismo Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, que estemos llenos de Dios para poder, de cierta manera, discernir con quién nos estamos uniendo. Debemos trabajar y fortalecer las cosas que nos unen y no enfocarnos en las cosas que nos separan. Mis queridos hermanos, estamos en un país como extranjeros y donde tenemos diferentes orígenes como nacionalidades. Y quizás si cada uno vamos a enfocarnos en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me enseñaron, en la manera de hablar, en lo que yo como, en lo que come el otro, encontramos muchas cosas que nos separan. Inclusive cuando hablamos de política, de fútbol, hay cosas siempre que nos separan. Pero cuán importante es entender que en el reino de los cielos tenemos una sola cabeza que es Cristo. Cristo es la iglesia de la iglesia. Cristo es la iglesia. En la iglesia Cristo es la cabeza y yo soy el cuerpo. Yo soy parte del cuerpo. Si yo tengo claro eso, ya no sufro porque sé que Cristo está en control de todas las cosas. Por eso es importante enfocarnos en las cosas que nos unen. ¿Y qué es las cosas que nos unen? En primer lugar es nuestra fe. Dios nos dio fe para creer. Y Él se nos ha revelado. Cristo se nos ha revelado por medio del Espíritu Santo. Y tenemos vida a través del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, si yo entiendo esto, pues me enfoco en lo que me une con mi hermano, en lo que me une con usted, con mi iglesia, con mi congregación. Entonces, cuando entiendo esto, de que unidos somos más fuertes, seremos más eficaces y tendremos más frutos. Ahora, Deuteronomio capítulo 6, encontramos una palabra, bastante cortito el texto, 6:4, y dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová es uno. Por más que creemos en la Trinidad, Dios es uno. Y así como Dios es uno, Él ama la unidad. Y Dios habita en la unidad.
Por eso leímos recién Mateo cuando hablábamos del poder del acuerdo, que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, inclusive no solo Él contesta las oraciones, sino también Él está en medio, porque Dios ama la unidad, porque Dios es uno. Entonces, ahora encontramos en San Juan capítulo 17 la oración que Jesús hizo antes de ir a la cruz, cuando oró por sus discípulos. Y no solamente oró por sus discípulos, sino que oró por todos nosotros al mismo tiempo. Nos metió todo Jesús en una misma bolsa y nos alcanzó esta oración. Y gloria a Dios que nos alcanzó esta oración, porque Jesús ya estaba orando por mí y por usted en ese tiempo. Mira lo que dice San Juan 17. Jesús oró por la unidad de la iglesia. Dice, pero no ruego solamente por estos o los que estaban ahí. No solamente estaba orando por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí entramos nosotros, que Cristo estaba orando por nosotros. Ahora, ¿qué oró Jesús? Para que todos sean uno. Para que todos los que creíamos, los que llegaríamos a creer en Él, seamos uno. ¿Cómo llegamos a ser uno? Llegamos a ser uno cuando creemos en el mismo Jesús, tenemos la misma fe. Y eso es importante que nosotros podamos entender, que el deseo del corazón de Dios es que nosotros estemos unidos. Para que Dios actúe a favor de la iglesia, tenemos que entender que debemos estar unidos. No hay otra manera. Sigo leyendo, dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, Jesús ora para que seamos uno. La primera oración es que seamos uno, en un mismo sentir. Entonces, ahora, ¿para qué más Jesús oró? Que si somos capaces de unirnos entre nosotros, esa misma unidad nos llevará a estar unidos a Dios. Lo vuelvo a leer, para que no nos perdamos. Dice que tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Cuando nosotros estamos unidos entre nosotros, automáticamente esa unidad produce que nosotros estemos unidos a Dios y seamos uno también con Él, con el Padre. Entonces, qué bueno saber que Dios está con nosotros, que podemos estar unidos nosotros entre nosotros mismos y estar unidos a Dios. Por eso la iglesia, por eso es tan importante que usted y yo asistamos a un culto, a una reunión. Quizás muchas veces hay gente que dice, en este tiempo especialmente, yo prefiero quedarme en casa, porque desde casa participo de las reuniones, lo veo por Facebook, por YouTube, y quizás está bien si no pudieras venir, pero si puedes venir es necesario que tú vengas a la iglesia, asistas a una congregación, porque no solamente es unión con Dios, sino también es unidad con mi hermano, como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, yo quiero que te motives en esta noche, que entiendas que es necesario que tú te congregues en la iglesia. No te apartes del cuerpo de Cristo. Es necesario que tengamos comunión unos con otros, pero también con Dios. Porque cuando somos uno entre nosotros, Dios estará con nosotros. Cuando nos unimos, la gente va a creer en Jesús. Dice que para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando nosotros nos unimos, la gente va a creer en lo que Jesús hizo. Pero si entre nosotros estamos divididos, mis queridos hermanos, ¿la gente qué dirá? La unidad trae la gloria de Dios para hacernos uno. Mira lo que dice, que la unidad va a traer la gloria de Dios. Dice, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Yo quiero ir un poquito más allá. Y quizás va a ser una opinión un poco personal, por eso lo voy a decir de esta manera. Creo que esa gloria de lo que habla la Biblia en este versículo es lo que Dios va a derramar en este tiempo sobre nosotros. Quizás va a ser la unción del Espíritu Santo que va a poner sobre muchos. Pero es necesario que nosotros entendamos que esta unción que va a ser derramada sobre la iglesia, sobre mí, sobre usted, va a ser consecuencia, producto de nuestra unidad como iglesia. Entonces, hermano querido, levantémonos y ya no estiremos para otro lado. Levantémonos y estiremos todo para el mismo lado, creyendo en Jesús, proclamando su palabra, siendo unos, amándonos unos a otros. Porque la
La bandera del cristiano, de los hijos de Dios, es el amarnos los unos a los otros. Por eso la gente nos va a conocer, cuando nos amamos los unos a los otros. Y cuán importante es ver las experiencias de cierta gente que quizás viene por primera vez. Y el otro día yo compartí una experiencia de unos jóvenes que aparecieron en la iglesia y después se fueron y le hablaron a su mamá y un joven le decía: mamá, tú tienes que conocer a esa gente. Son gentes hermosas, son gente extraordinaria, aunque no somos extraordinarios, pero sí, son gentes hermosas por la fe. Entonces, decía este joven a su mamá: tienes que conocer cómo son ellos. ¿Por qué? Porque se les dio calor cuando ellos llegaron a este lugar. Y de eso se trata. Cuando nosotros podemos ser uno entre nosotros, cuando la gente ve eso, es lo que va a ver la unidad, que nos amamos los unos a los otros. Y la gente va a querer eso, porque hay tanta gente rechazada en este tiempo. Hay tanta gente que vive en un rechazo, creyendo que nadie los ama, porque alguien los insultó en la calle y cree que nadie le ama. Pero si nosotros demostramos ese amor los unos con los otros y estamos unidos entre nosotros, la gente va a ver eso y va a desear eso. Y Dios los va a visitar a ellos también. Qué bueno es poder entender estos principios, la unidad. Ahora, el Espíritu Santo trae la unidad. El Espíritu Santo es el que va a traer la unidad sobre nosotros. Quiero leer con ustedes en Efesios, para terminar ya, en Efesios capítulo 4, se encuentra Efesios capítulo 4, el versículo 1, nos habla la Biblia de la unidad del Espíritu. Y dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto se llama responsabilidad, lo que hablamos en el otro estudio, que Dios nos da privilegios, pero también nos da responsabilidad. Que si nosotros nos llamamos hijos de Dios, porque caminemos como tal. Si decimos que estamos unidos, pues que se vea la unidad entre nosotros. Dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Yo creo que Dios va un poquito más allá del caernos bien los unos a los otros, porque la Biblia nos habla de soportarnos los unos a los otros. Entonces, cuando nosotros entendemos que en nuestras diferencias, quizás de manera de pensar y culturales que se puede producir, nosotros podemos soportarnos los unos a los otros, entonces llega la unidad, se produce la unidad. Y eso también es madurez, el poder soportar a alguien quizás más nuevo que piensa diferente a mí, que viene con una opinión diferente y tengo que soportar porque es un mandato que viene de parte de Dios. Y dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros. Este es el tiempo, hermano, que la paciencia está escaseando. En la calle, cuando uno conduce, ve tanta gente con cero paciencia. Gente que inclusive se agreden verbalmente y físicamente porque no hay paciencia, no hay ese soportarnos. Mas sin embargo, como dije antes, nuestra bandera tiene que ser el amarnos los unos a los otros. Y el poder amarnos va a producir en nosotros esa paciencia. Recuerden lo que la Biblia dice, que la paciencia es el fruto del amor. Si nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros, tendremos paciencia. Versículo 3 dice: procurando mantener la unidad del Espíritu. Procurando mantener la unidad del Espíritu. Vea lo que dice: procurando. Intentémoslo. Si es necesario, una y otra vez, pero intentémoslo. Mantener la unidad del Espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si nosotros entendiéramos qué es lo que nos une en el Señor, creo que tendríamos menos problemas entre nosotros como cuerpo de Cristo. Porque si tenemos la misma vocación, la misma esperanza, si tenemos un solo Señor, si tenemos una misma fe, un mismo bautismo, pues evidentemente caminaríamos todos el mismo sentido. Y vamos a evitar choques.
porque estaremos guiados por el Espíritu Santo. Y entonces cuando estamos guiados por el Espíritu Santo, la unidad va a ser posible entre nosotros. Creo firmemente que este es el tiempo que Dios tiene que traer un derramamiento de su Espíritu sobre nosotros. Empezando por los líderes, por los pastores, por las cabezas de las congregaciones. Y así como dice el Salmo 133, cuando trae la imagen de Aarón, que esa unción desciende sobre la cabeza de Aarón, sobre la barba y desciende hasta la vestidura. Dios va a comenzar por las cabezas, derramando unción del Espíritu Santo sobre los pastores, sobre los líderes. Pero le apuesto, hermano querido, si hay hombres y mujeres capaces de recibir esa unción, nos va a alcanzar a todos, porque somos parte de la iglesia de Cristo y seremos ungidos y caminaremos hacia un mismo objetivo. Y cuando estemos unidos, Dios va a producir grandes cosas en el mundo espiritual. No esperamos una solución a la crisis. No, lo que queremos es ser usados por Dios en este tiempo. Aunque creemos que Dios sí puede cambiar la situación, sí lo puede hacer, pero bíblicamente no lo va a hacer, porque este mundo se va a acabar. Pero mientras estemos sobre la tierra, produzcamos algo por medio de la unidad, trayendo el favor de Dios sobre la tierra, trayendo la gracia de Dios sobre la tierra, por medio de la unidad de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar para terminar. Amado Jesús, gracias por hablar en nuestras vidas. Señor, enséñanos estos principios fundamentales del reino del mundo espiritual. Que podamos estar unidos. Que la iglesia de los últimos tiempos tiene que estar unidas, sin importar de qué color seamos, de qué cultura seamos. Tenemos que estar regidos por una misma fe, una misma esperanza, un solo bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos bautizados por esa unción del Espíritu, todo cambia en nosotros, porque se produce un cambio de dentro para afuera. Bendigo a mis hermanos que están ahí en sus hogares escuchando este mensaje. Que tú puedas ser esa persona, Espíritu Santo, que llegue a lo más profundo de su ser y pueda producir ese cambio que tanto deseamos. Porque muchas veces nos hemos propuesto cambiar, pero por sí solo no hemos podido. Pero si estamos unidos a Cristo, estamos unidos al cuerpo de Cristo, seremos capaces de cambiar. Te bendecimos y te honramos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga en esta tarde y nos vemos en una próxima ocasión. Amén.